quinto programa de la segunda temporada. Y antes de presentar a la invitada de hoy, tengo que deciros que en los próximos meses voy a tener que disminuir la producción de programas de La Última Desiderata por falta de tiempo, básicamente. Espero a partir de junio poder retomar con más asiduidad de las grabaciones. Hasta entonces intentaré sacar un programa al mes aproximadamente. En cualquier caso, muchas gracias, porque en las últimas semanas, incluso sacando menos programas, hemos estado entre los más escuchados de nuestra categoría en iVoox, así que muchísimas gracias. No me enrollo más, hoy hablamos con la creadora de contenido, actriz, cantante, especialista en contenido de marca, dramaturga y directora del documental Meeting Modester. Esto que estás escuchando es La Última Desiderata y esta es la última de Emma Muñoz Descalzo. La Última Desiderata, con Sergio Vélez. Y normalmente yo, Emma, empiezo con una pregunta que yo espero de verdad que alguien en algún momento conteste dándome una alegría, y es si guardas un rencor especial a alguien, si tienes en la cabeza siempre para este cabrón que me hizo la vida imposible en algún momento, vecino que no te deja dormir, a las 3 de la mañana empieza a hacer algo. Yo espero que alguien diga algún momento, no hombre, no es obligatorio, pero yo lo dejo ahí, tienes la oportunidad. Bueno, lo primero de todo, me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Es como que han pasado muchos años, eso me hace ser consciente de la edad también, pero me hace mucha ilu. En cuanto a tu pregunta, tengo clarísimo, además cuando lo has dicho se me ha venido a la cabeza, ¿te acuerdas de nuestro profesor de de historia del cine? Me acuerdo de primero de carrera. Toma ya. Sí, hubo una frase, es que no se me va a olvidar nunca. Una de las cosas que más me han bloqueado a lo largo de los años ha sido una frase que me dijo este señor. Y ahora que me dedico profesionalmente a crear contenidos, digo, cabrón, no tenías razón. Que es que nos dijo en una, como del final del cuatrimestre, así como cierre, conclusión del cuatrimestre, nos dijo la frase de cuando tengáis un proyecto, antes de sacarlo a la luz, guardarlo en el cajón, porque seguramente sea una mierda. Si pasados unos meses, y así lo dijo tal cual, si pasados unos meses lo volvéis a ver y pensáis que merece la pena ser compartido, esperad. Y cuando pasen los años, ya si eso, lo volvéis a ver y si creéis que sigue mereciendo la pena, entonces lo sacáis. Y me parece como una quote de mierda para decir a estudiantes de comunicación audiovisual, cuando al final es lo contrario, porque lo mejor es hacer, ver cómo funciona y en base a eso mejorar con la siguiente pieza, no guardártelo ahí en un cajón, que además es que las piezas caducan en cuestión de meses. Pero bueno, también ahí ves nuestra querida Complutense, el tipo de educación que fomentaba, en fin, y eso se me quedó ahí súper guardado y me bloqueó muchísimo a la hora de sacar vídeos o cortos o lo que sea. Era como, no va a ser lo suficientemente bueno. Tío, pues bueno, no pasa nada, a lo mejor no gano un Goya, pero me lo paso bien y aprendo. Ostras, durísimas declaraciones, ya es verdad que creo que en primero no estábamos juntos, no sé si tendríamos el mismo profesor. Sí que recuerdo uno que además yo sigo manteniendo contacto con él, Luis del Tel, que yo creo que luego lo tuviste tú también en cuarto, una cosa así, que él es muy de decir que los peores guiones son los que no se escriben, que hay que escribirlos y bueno, pues que sean una castaña, pero lo has escrito y que es una forma también de animar y de decir todo lo contrario, ¿no?, a lo que dijo este tipo en algún momento, que ya también le vale. Enseñanzas opuestas, no era Luis del Tel, no era él. No me acuerdo ni de su nombre, mi cabeza ha tenido a bien olvidarlo. Bueno, a Luis le mandaremos un abrazo. Ojalá algún día le engañe para estar por aquí y tener una charla con él. Bueno, uno de los motivos por los que te dije que si te apetecía charlar aquí en La Última Desiderata era la excusa de siempre por vernos, por ponerme al día con gente a la que hace mucho tiempo que no veo, y luego porque además ha sacado hace nada
un documental que llevas arrastrando tiempo, que me dijiste que lo ibas a sacar, no sé qué. Al final, bueno, pues estas cosas a veces cuesta sacarlas por miles de motivos, que es Meeting Modester. El apellido de esta chica te lo dejo a ti. Vale. Porque es que lo he escuchado varias veces y no he sido capaz, no soy capaz de pronunciar esto. A mí también me cuesta, es Modester Jimamwangi o algo así se pronuncia, pero bueno. Yo lo tengo escrito como suena, Migawangi, pero Sí. no es así. No pasa nada, yo creo que ya ha asumido que los europeos no contamos con los skills suficientes para pronunciarlo bien, no pasa nada. No, imagino que a ellos les pasará lo mismo con algunos sonidos nuestros, ¿no? Pero era como ¿qué está haciendo con la lengua? No soy capaz de repetir eso, es increíble. Bueno, pregunta obligada, ¿qué es este documental? Pues este documental, Meeting Modester, es un documental que al principio empezó siendo o iba a ser un vídeo de un empleado, porque yo diría que Meeting Modester es un documental branded content, porque es un documental que se ha producido dentro de la empresa para la que actualmente trabajo, que se llama Celonis, y sobre todo es una historia sobre cómo la educación puede cambiarle a alguien la vida, en este caso a Modester. Y pues eso, en el fondo es una pieza de branded content porque entra dentro de que cuando entrevisto a Modester es una empleada de Celonis y ella nos va guiando un poco por su historia y demás, vamos conociéndola hasta su rol actual como empleada y demás. Entonces, pues es una pieza de employer brand, que es a lo que yo me dedico, que es crear y generar un poco contenidos alrededor de la cultura de empresa y alrededor de la vida de los empleados y las historias que tienen ellos que contar. Pero sobre todo, pues eso, una historia sobre una joven mujer que la verdad es que ha luchado mogollón y cómo la educación le ha cambiado la vida. La verdad es que, bueno, lo tenéis en YouTube, que lo podéis ver ya mismo y así cuando escuchéis la entrevista tiene todo esto más sentido. Pero me quedo con una duda que a lo mejor le puede surgir a alguien y es ¿qué utilidad tiene este tipo de documentales dentro de una empresa? Porque creo que no es un documental sin más, sino que además tiene como una utilidad dentro de una estructura empresarial y, bueno, pues me parece también curioso, ¿no? No es simplemente porque me gusta la historia, ¿no? O porque me llama la atención. En realidad, Meeting Modester es la primera de una serie de documentales que mi intención es que vayamos sacando poco a poco, que se llama Meeting X. O sea, Meeting, y va a ir seguido del nombre de cada una de las personas que vayamos conociendo. El objetivo de estos documentales es sobre todo humanizar y acercar la marca y sobre todo a la gente que conforman, en este caso Celonis, que somos los que damos forma a toda la estructura de lo que luego se vende como producto y demás. Y sobre todo a mí me parece que era importante destacar la historia de Modester, no porque fuera trágica o porque tuviera un drama detrás, sino porque es pura inspiración y creo que hacen falta historias de mujeres y de personas que han conseguido hacer de ellos una carrera y han conseguido luchar contra un montón de desavenencias, porque la verdad es que no ha sido una infancia nada fácil, para que haya referentes y para que ella lo explica al final del documental. Yo le pregunté, ¿qué es lo que tú quieres lograr con este documental? De nuevo, yo no siento que la pieza sea mía, sino yo soy como el canal para que Modester se exprese, ¿no? Y ella me decía, para mí, yo quiero que este documental llegue a todo el mundo porque es muy importante para mí que otras personas de mi comunidad y de mis vecinos sepan que si yo lo he logrado, ellos también pueden. Entonces, eso es como la importancia o el por qué hacen falta este tipo de historias, es porque no las hay. O sea, sí, estamos cansados de ver la típica historia o el típico vídeo de un niño pobre en Kenia o lo que sea. Pero es que la historia de Modester no es eso. Por desgracia, ella empezó siendo una niña de un slum en Kenia, pero es que termina haciendo unas prácticas en una multinacional alemana. Entonces, ¿cómo llegas a todo eso? Y yo creo que hace falta visibilizar todos estos temas y todas estas historias para que haya más y haya más referentes. A mí hay una cosa que, porque claro, creo que es obvio, ¿no? Que el documental habla de la educación, ¿no? De la importancia y del valor de la educación, de formarse, de intentar crecer a través de los conocimientos que te van a permitir ciertas puertas, como por ejemplo trabajar en una empresa una multinacional grandísima cuando tú vives en Kenia y casi no tienes para comer.
creo que en ese sentido es obvio. Pero a mí hay una cosa que no sé si es una visión mía, y es que yo creo que este documental habla más de las oportunidades, porque había un punto ahí, concretamente hay un momento que seguramente que todo el mundo cuando vea el documental se quedará con ello, que es, no quiero destriparlo, pero es este momento en el que ella explica lo que hace para estar en clase y que no la echen, ¿no? Y poder continuar. Y me parece que al final ella parte de oportunidades cero. Lo que es cero, no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna posibilidad de nada. Y sin embargo, hay una serie de azarosas casualidades, ¿no? Que le llevan donde está ahora mismo, ¿no? No, entonces hay una parte que sí que es verdad que la educación es súper importante, pero luego también las casualidades, ¿no? De esta chica, ¿no? Cómo consigue de repente como dar ciertos pasos y llegar aquí. Esto también lo que indica es que hay que moverse, que lo que no puedes es quedarte en tu drama, ¿no? Y decir, bueno, pues ya no puedo conseguir nada. Pero me parece que el tema de las oportunidades es fundamental en esta pieza. Y luego también hay que tener en cuenta que tú lo has dicho y es que lo has llamado drama, pero es que para ella no es un drama, para ella es Es su la vida. rutina. Exacto. Entonces, cuando tú partes de la base de que tú has nacido sin tener acceso a ver otro tipo de contenidos, de realidades, o sea, tú y yo cuando conocí la historia de Modester y tú cuando has visto el documental seguramente hayas alucinado porque a lo mejor nosotros hemos dado por hecho la educación como algo básico que íbamos a tener, pero es que estamos hablando de un poblado donde no hay ni electricidad, ni agua potable, ni nadie te garantiza que vayas a comer todos los días. Entonces, para ella no es un drama, para ella es la única opción. Tienes dos opciones como mujer, además. O intentas cada mini oportunidad que se te presente en el camino aferrarte a ella con uñas y dientes, o sigues el camino de la gente que a lo mejor pues o no tiene las capacidades o no le salen esas oportunidades, que es que la mayoría de la gente en su poblado acaban pues en drogadicción, con embarazos no deseados y en circunstancias de vida muy, muy precarias, ¿no? También es verdad, yo creo que es importante, Modester ha hecho de cada oportunidad que se le ha planteado, la ha agarrado, pero es muy buena estudiante, tiene un coco que se te va a la olla, de verdad. O sea, ella empezó y tuvo interés por computer science porque su padre trajo un móvil a casa y ella lo destripó y empezó a ver y empezó a entender y, o sea, esa curiosidad y ese decir, llegar al colegio con el móvil y decir, oye, ¿alguien me puede explicar cómo funciona esto por dentro? No lo tiene todo el mundo, entonces sí No, que es desde verdad luego. que se ha espabilado y se ha hecho mucho a sí misma. Y luego que también su familia, su madre, por ejemplo, juega una parte fundamental dentro de Kibagare porque ella es la dueña de la única tienda de comestibles que hay en toda la aldea. Entonces, Modester ha mamado desde muy pequeña, que ella lo dice, mi madre es súper buena con los negocios y con las matemáticas y con los cálculos. Entonces, al final, Modester tiene un referente femenino muy importante, que es su madre, y además ha visto desde muy temprana edad que hay otras formas posibles. A lo mejor su vecina, yo qué sé, es drogadicta, pero su madre es la dueña de la única tienda que permite a todos los habitantes tener comida. Entonces, bueno, pues los referentes y que ella haya tenido una familia que haya apostado por, no tiene, Modeste, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, pues eso le ha permitido, jolín, ir aprovechando e ir identificando las oportunidades como oportunidades, porque si no tienes esos referentes al final no lo haces. Vaya chapa te soltaste, que no me voy a dar cuenta. No, pero sí que hay una cosa ahí que no me queda claro, o a lo mejor me despista. La familia quería que estudiara por una cuestión de conocimientos o también por el tema de la comida, porque es algo que le ocurre en muchos de estos sitios, ¿no? Que al final donde comen es en el colegio, y que la posibilidad de que una persona coma hace que no tengamos que compartir la poca comida que tengamos. A lo mejor puede traer un trocito de pan para cenar, que es un poco lo que comentaba ella, ¿no? Que no sé qué pesaba más, o si eran las dos cosas, o... Yo creo que al final es que los niños que no van a la escuela están todo el día en su casa viendo pues las tragedias y viendo a la gente que no trabaja y viendo a la gente pues que está robando o sea, al final las referencias que tú tienes cuando no vas a la escuela son, jolín, te van a sacar un poco del camino de prosperar. Cuando Modester no ha podido ir al colegio es porque sus padres no podían permitirse pagar las tasas escolares, que lo comenta en el documental, son $5 al mes, no podían permitírselo.
Y entonces yo creo que había un poco de los dos. La madre ha sido muy consciente que la educación era el pilar fundamental, porque yo creo que también hubo un poco de aprovecha las oportunidades que yo no tuve de pequeña. Entonces la madre sí que ha hecho hincapié en ella y en su futuro. Y de hecho no solo en Modester, porque en casa de Modester son 16 viviendo. Y todas las hermanas de Modester también han tenido acceso a la educación. Es verdad que Modester ha sido la que ha llegado más lejos, pues porque, pues lo que te decía antes de embarazos no deseados o situaciones diferentes, pero todas han tenido, o casi todas han tenido acceso a la educación, o sea que en su caso eso es muy importante para todos. También es cierto que obviamente en la escuela es donde comen y donde pueden hacer los deberes y donde pueden tener acceso a libros, calefacción, estar más resguardados, por lo menos tienen puertas, porque las casas de Kiva Garrett no tienen puertas ni casi techo, entonces bueno, es un poco un win-win. Si estás en la escuela vas a estar bien durante prácticamente todo el día. Si estás en la calle y llueve y hay época de monzón, pues es que no tenemos techo. No tenemos más que, yo qué sé, un trocito de la casa que a lo mejor hemos puesto 4 plásticos en el techo y no nos mojamos. Claro. Es que lo decía también un poco por eso, ¿no? Porque sí que entiendo que estas situaciones, pues habrá gente, ¿no? Que diga, pues mira, que vaya a la escuela y si le va bien, genial. Pero no sé los padres qué referencias tendrían culturales y de educación y demás como para ser conscientes de lo importante que era que ella estudiase. También por eso me parecía curioso, más allá de, claro, pues si mi hijo puede ir allí y puede comer, pues ya simplemente con eso soy feliz, si es que no necesito nada más. Si además aprende y puede acabar estudiando una carrera y puede prosperar, pues ya es maravilloso, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que le ocurre a esta familia. Es un poco de los dos, la verdad. Sí. Porque es que además ella me da la sensación, es verdad que muchas veces nos pasa, no sé si es porque, pues es un poco lo que hablábamos antes fuera de micro, que nos gusta un poco el rollo este de la pornomiseria y nos sorprende enseguida cuando vemos a africanos que, oh, madre mía, que han conseguido prosperar, ¿no? Y somos un poco quizá tontos en ese sentido, ¿no? Somos un poco bobos, como si no pudieran hacerlo, ¿no? Y hay un punto ahí que me sorprendía mucho su discurso, porque es súper joven, tiene ¿qué? 22 años, una cosa así, ¿era? Sí. Me parece como muy joven para ese discurso que tiene y sobre todo con las ideas tan claras y como defendiendo unos valores y una forma de pensar no sé, muy profunda, ¿no? Y muy inteligente. Y dices, ostras, qué cabeza, qué bien amueblado está todo ahí dentro. Sí, de hecho yo también me sorprendí porque yo antes de grabar a Modester, ya te digo que el documental no empezó siendo un documental. Mi intención era ir a hacer un vídeo de una empleada, que normalmente los vídeos empleados duran 1 minutillo o 2, una entrevista, poco más tal. Y el día de antes de entrevistarla yo la conocí y empezamos a hablar tal y estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Claro, a ver, al final tiene 22 años, entonces esto es lo típico de cuando trabajas con menores o con gente muy joven o con animales o tal, pues que los rodajes suelen ser más delicados, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mira, estate tranquila, lo que grabemos se graba y lo que no, no. Y cuando de repente se sentó y la empecé a entrevistar y empezó a sacarme historias, yo el corte que tengo de entrevista dura más de 2 horas. O sea, Ostras. una pasada. Y efectivamente tiene un discurso muy bien formulado, tiene muy claro lo que quiere transmitir, es capaz de contarte historias, las tiene súper frescas en la cabeza y yo creo que también como ella es consciente del valor de expresar y de ser referente, ella, aunque le da vergüenza, aunque puede ser una persona tímida, sabe que ella haga este tipo de entrevistas es abrir la puerta a la gente de su comunidad que no tiene voz. Claro. Entonces, ella entiende el valor de estas cosas. Obviamente no era la primera entrevista que había hecho. Creo que ya le habían entrevistado para alguna cosa en el pasado, cuando estuvo en la universidad o algo así. Pero ella es muy consciente del poder que tiene su voz. Y a mí me gustó mucho eso, el decir, joder, tienes 22 años, qué pena que tengas este peso en tus hombros. Pero también yo lo intenté reflejar en el documental, ¿vale? Tienes 22 años y hablas con mucha endereza, pero tienes 22 años y yo quiero verte como niña también. De ahí que yo metiera la conversación con su amiga, que intentara meterle con vergüenza, que a Modester le flipa bailar. Entonces, como no me daba tiempo a introducir eso en la entrevista, dije, te tengo que ver bailando en el documental. Quiero verte como haciendo TikToks, porque tienes 22 años y se te ha puesto mucha responsabilidad, pero esa niña forma parte de quien tú eres, así que vamos a liberarte para que el documental respire esa juventud que en el fondo está dentro de ti. Claro, claro. Yo lo he intentado, al menos.
No, sí, además sorprende, ¿no? Porque en el fondo, pues hay una parte corporativa, ¿no? De la empresa, de que es una trabajadora y luego por otro lado, pues la ves haciendo ahí el tonto, ¿no? Bailando con las amigas y tal, ¿no? Pues, al final, yo creo que eso sí que está reflejado. Hay otra cosa que me comentabas estos días atrás y es que ha sido muy largo el proceso. ¿Cómo han sido un poco los pasos? Porque, ¿cómo surge esto? ¿Cómo ha sido, sobre todo la producción, vaya? Sí, pues yo lo he dicho muchas veces, para mí esto ha sido como un embarazo, porque han sido 9 meses desde que yo grabé el documental hasta que ha salido. Pero es normal, en empresas grandes este tipo de producciones, sobre todo hay que tener en cuenta que es el primer documental que sacamos nosotros, entonces al final abre un poco las puertas a que se puedan producir, pero al final no deja de ser algo nuevo y hay que ver muy bien cómo formularlo y cómo sacarlo y demás. Los procesos un poco... Lo primero a mí me llegó, por así decirlo, el lead de que esta historia existía, de que habíamos contratado a alguien para hacer una internship, una beca durante el verano, y me contaron un poco su historia de refilón. Y me ofreció mi manager, Anouk, me ofreció la posibilidad de ir a conocerla, ella estaba en Alemania, y grabar un vídeo para saber un poco su experiencia, porque además, pues eso, ella viene está estudiando en Ruanda, entonces al final es como un contraste muy grande y un poco por entrevistarla como entrevistamos a muchos otros empleados con diferentes historias y demás. Entonces, el proceso fue, lo primero, una pre-entrevista donde yo quería, porque para mí era muy difícil hacer el guión, porque yo no tenía claro toda la información, yo había ido escuchando cosas de diferentes lugares. Y luego una cosa muy importante es que mi manager Anouk también me dijo, oye, que sepas que dentro del St. Martin's School, que es donde Modester estudió, hace años se le fue a grabar. Una producción y una empresa fue a grabar a Modester. Entonces tenemos material de hace años que con su madre y en el colegio y demás, que si quieres podemos intentar llegar a un acuerdo con la empresa que lo grabó para ver si se puede permitir cierta colaboración. Yo al saber que ya tenía todos esos recursos, dije, jolín, pues maravilloso, vamos a entrevistarla y demás. Al final llegamos a un acuerdo con la productora que había ido a Kenia y vinieron a grabar conmigo. De hecho, el cámara que estuvo grabando en Kenia fue el mismo cámara que grabó conmigo en Alemania. Qué bueno. Fue una pasada, porque al final también tenía ese punto especial de el equipo se acordaba de planos que yo no había podido vivir porque a mí no me habían pasado todo el material todavía, entonces ellos tenían en la cabeza, oye, si hacemos este plano aquí, ¿no te recuerda este plano que tenemos en paralelo en Kenia? O sea, que eso fue un recurso que normalmente no cuentas con él cuando haces este tipo de documentales, pero eso me sirvió mucho para concebir la estructura del proyecto. A la hora de escribir el guión, y porque lo primero que llegó antes de yo subirme un avión a Kenia, o sea, Kenia a Alemania, fue intentar elaborar un poco la escaleta con las preguntas que yo quería hacerle, y yo sí que tenía en la cabeza un poco su vida estructurada en 3 bloques, pero no sabía muy bien qué coherencia iba a tener. Y lo primero que hice fue hablar con ella por este punto de entrevistadora que tengo un poco, de redactora, y le pasé un cuestionario pues como muy divertido y le dije, ponme aquí qué música escuchas, aquí ponme qué youtubers te gustan, qué tiktokers te gustan, porque yo quería saber un poco qué contenido consumía Modester. Mi intención era que el documental pareciera un poco los medios que ella consumía, porque en principio no iba a ser un documental, yo pensé, bueno, pues hago un vídeo de ella, pero que se parezca a lo que ella le mola, vamos a hacerlo como a ella le gusta. Entonces, con ese precuestionario divertido en el que ella se explayó y me puso un montón de referencias africanas que me vino genial, porque a mí me faltaba esa cultura y ese conocimiento y ese trabajo de campo que cuando haces documentales es tan importante invertir tiempo, dije, vale, pues con esto y todas mis preguntas, mi batería de preguntas, nos vamos a Alemania y a ver qué nos encontramos. La producción duró 3 días en Alemania, 3 días de rodaje, un día para conocerla. Y bueno, después de eso pues han sido casi 7 u 8 meses de edición, de ver el material que teníamos de Kenia, de ver cómo podía tener sentido, de resumir 2 horas de contenido a 15 minutos. Claro. Y de elaborar una campaña, pues eso, de intentar hacer justicia a la historia, pero también de valorar todas las posibles cosas que podían salir mal, de los tiempos, en fin. Y eso pues es lo que más tiempo ha llevado. Pero más o menos esa ha sido la producción. Ha sido un poco atípica, porque todo se ha formado en base a la historia. Entonces yo he intentado, pues he ido haciendo con lo que podía. También ten en cuenta que además de este proyecto yo tenía que seguir con mi trabajo diario en la empresa. Entonces tampoco era un proyecto que podía dedicarle el 100% de mis horas. No era tampoco la prioridad al final. No, porque como era algo nuevo,
era como que la gente dentro de Celonis lo veía como, ¿y esto qué estáis haciendo? Bueno, a ver qué tal os queda y dependiendo del resultado lo valoramos o no. No había mucho, no sé, es que cuando las cosas son nuevas tienes que probarlas tú. Entonces, cuando de repente llegué con 15 minutos de documental y lo vieron mis primeros compañeros, es cuando me dijeron, vale, esto hay que sacarlo 100%. Y entonces ya ahí es cuando dijeron, vale, vamos a preparar cómo podemos sacar esto, qué tipo de campaña, queremos hacer más documentales de empleados, ¿no? Tal. Entonces fue un poco yo tenía fe en el proyecto, pero fue muchos meses de trabajar sola con Víctor, con el editor, sin saber siquiera si el proyecto iba a salir, que ha sido un poco el mayor experimento reto. casi, ¿no? Totalmente. Y también el background que yo tengo de trabajo de redes sociales y de comunicación digital me ha permitido trabajar siendo muy consciente de la audiencia y de la escucha que yo tenía que tener, porque al final yo quería que la historia la contara ella desde su voz y teníamos que pues un poco ajustar la audiencia que tiene Celonis en redes sociales, porque al final esto es un documental que su canal principal de distribución eran las redes sociales. Adecuar y adaptar un poco pues con los copies, por eso yo decidí adaptarlo a 3 episodios en lugar de dejarlo todo en un único documental, claro. Porque yo intenté como, vale, vamos a intentar ajustar la audiencia que tenemos con lo que la historia me está pidiendo. Entonces, un poco ir adaptando, intentar agradar a todos y sobre todo haciendo justicia a la historia ha sido el trabajo. Claro, porque en el fondo me parece muy interesante porque normalmente aquí viene gente un poco pues que ha hecho una peli, ha hecho un corto tal. Y es que la parte utilitarista de la historia es distinta, ¿no? Pues es para exhibirlo en una sala de cine o es tal. Aquí hay otra función y es la función de que tiene que servir para la empresa. Es verdad que tampoco me resulta excesivamente corporativo, ¿no? No va tanto por ahí. Es verdad que, bueno, pues hay una parte importante que es de Lonis, que no deja de estar detrás, pero me resulta interesante el cómo lo sacas por episodios, porque no es lo habitual cuando haces un documental. Al final tú lo que estás pensando es más en redes sociales, en Exacto. YouTube. A ver, YouTube, ¿qué funciona mejor? ¿Un vídeo de 15 minutos o de 3 y que sea más concreto la historia? Me resulta también interesante eso. ¿En cómo lo has dividido? Porque yo lo he visto entero, no lo he visto por partes. Ahora que Sí, caigo. no pasa nada, porque la estrategia salió por 2 partes. Por un lado, queríamos que tuviera cierta exclusividad las redes sociales que más impacto tienen en Celonis y por otro lado, pues que también existiera la opción de consumirlo entero con la experiencia full experience de Meeting Modester, que es el documental que tú has visto que ha sido en YouTube. Por esto que tú dices de la comunicación en redes, yo decidí dividirlo en 3 partes, que también son las 3 partes que yo mentalmente había elaborado en mi cuestionario inicial, Claro. que es como yo veía la historia estructurada. Por un lado está la infancia, que lo hemos llamado el episodio 1, que es Kibagare, que dura pues más o menos unos 5 minutos. Luego el bloque 2, que es sobre la educación, que es donde hacemos más hincapié a sus estudios, a su interés por computer science y tal. Y luego el episodio 3, que ya es Alemania, y ya es donde nos metemos un poco a hablar de su experiencia como empleada en Celonis y sus sueños del futuro y demás. Entonces, sí que es cierto que no sé si en el futuro lo haremos así, porque pues al final también esto ha sido un poco ensayo-error. Entonces, tengo que obtener la data que ahora me van a dar las redes sociales para analizar qué puedo hacer mejor en el futuro. Pero esa era mi propuesta. Al final, tú sabes que yo trabajo mucho pensando en las redes sociales siempre y porque al final me dedico a redes sociales casi todo el tiempo. Tiene sentido. Claro, entonces al final yo intenté, dentro de lo posible, cómo es más fácil de digerir una historia así. Pues vamos a intentar dividirlo en 3 episodios y a ver qué tal, a ver si genera hype para el día siguiente, a ver si hay como una conexión, no sé, esa era mi intención inicial. Y lo cierto es que yo creo que si lo tuviera que hacer, quizá lo lanzaría del tirón, porque me parece que puede ser confuso de las redes sociales, cuando tú te metes, si no estás todo el día dentro, por ejemplo, de LinkedIn, a lo mejor no te sale lo que se ha publicado hoy, te sale lo que se publicó. Entonces puede llegar un poco a confusión, pero bueno, también esto, como te decía, es un poco aprendizaje y bueno, pues para eso sirve también la data, para recogerla, analizar qué ha salido bien, qué ha salido mal, aprender y ir mejorando. Las redes sociales son un poco así, nunca sabes qué va a ir bien. Y quien te diga que sabe de redes sociales y sabe lo que va a funcionar, te está soltando un bulo que alucinas.
100%. Que, por cierto, y un poco ya también... bueno, no, me queda una última pregunta antes de cambiar un poco de tercio. ¿Sigue como becaria? ¿La van a contratar o eso no se sabe? O... No sigue como becaria, terminó en agosto sus prácticas, pero es que sigue en la universidad. Entonces ella todavía no tiene muy claro qué quiere seguir haciendo. Sí que es cierto que ella quiere seguir estudiando, pero ahora mismo está en plan, no sé si quiere hacer un máster o no, todavía le queda. Entonces, bueno, digamos que al final en Celonis todos los becarios que trabajan con nosotros les tenemos muy en cuenta para el futuro, pero tampoco me atrevería yo a decir, porque a lo mejor es ella incluso la que no quiere seguir, o sea, la que quiere buscar por dónde tirar con su carrera. Por lo pronto ahora está terminando los estudios, que es un poco lo que digo al final. Ella no sabe qué quiere hacer, está un poco en ese punto en el que vas a terminar la universidad y estás pensando todas las opciones, máster, no máster, tiro currículums por aquí, por allá. Qué tiempos, bueno, Qué tiempo, sí, la verdad. Hoy he sido consciente de que muchos más años de los que pensaba. Sí, era un poco por saber, por ubicarla dónde estaba ahora. Y en esto es que además lo tenía aquí apuntado el punto este que antes te comentaba de lo de las oportunidades, que también me vino un poco al hilo de qué hacer cuando terminas la carrera, y es que había una cosa viendo el documental, claro, salvando las distancias, unas distancias kilométricas, y es de oportunidades que también te surgieron a ti, que me parecía casi como un espejo, ¿no? Porque tú te fuiste también de España durante un tiempo a Reino Unido, de ahí nació Aventuras en Britishlandia, que también eso te abrió de repente como unas puertas que no imaginabas, ¿no? Y me resultaba curioso ese paralelismo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, como dices, qué curioso. Sí, no sé si lo llegaste a pensar. A ver, al final sí que es cierto que yo creo que hay un punto del viaje del héroe cada vez que nosotros salimos siendo jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero como que cuando no tienes claro qué quieres hacer, no hay nada mejor como salir, coger las cosas con perspectiva. Si puedes en el extranjero, genial, porque además te permite conocer otras culturas, otros idiomas, otras formas de hacer y deshacer. Y a mí la oportunidad cuando me fui a Reino Unido pues fue un poco las mismas sensaciones que ella recogía en el documental, porque ella me hablaba de cuando llegó y vio los campos verdes. Y claro, inevitablemente yo me acordaba de mi primera vez cuando cogí el avión y vi Inglaterra tan verde y tan lluviosa. Ya no eran los campos de la Mancha que ves cuando estás aterrizando en Madrid. Y sí, tiene un punto parecido. Además, la oportunidad que a mí se me ha planteado al hacer este documental ha sido una oportunidad, o sea, era una oportunidad para Modester, pero también lo estaba siendo para mí. Y eso ha sido un proyecto muy bonito, que yo creo que al final, y se nota en el documental, hay mucho mimo a los detalles porque nunca sabes cuándo vas a volver a tener la oportunidad de trabajar en un proyecto así. Y más cuando te dedicas a las redes sociales, que casi todo es consumo rápido, consumo con escuchas tan inmediatas que no te da tiempo a dedicar tiempo real a una producción más elaborada y más tal. Entonces yo disfruté este proyecto con mucho cariño porque era como, bueno, voy a tomarme el tiempo de elegir la banda sonora. Voy a tomarme el tiempo de tener mis reuniones con el editor. Voy a tomarme el tiempo de... dentro de lo que podía, porque claro, también te digo, el ritmo de trabajo cuando no era full time solo con este proyecto era muy exigente, pero sí que ha sido una oportunidad bestial. De hecho, es que es el primer documental que yo dirijo y de hecho yo nunca me había planteado que yo iba a dirigir documentales, Sergio, porque yo empecé como, yo me dedico a redes sociales, yo hago vídeos, a mí me flipa comunicarme, o sea, el formato vídeo me estoy dando cuenta que es el formato que más me gusta para expresar historias, pero yo nunca me había planteado que yo iba a dirigir un documental. Yo fui a Alemania a grabar un vídeo de un empleado, ¿sabes? Entonces, cuando de repente le dije a mi manager nada más, aterrizar en Madrid, oye, Anouk, que lo que tenemos es un documental, que no es un vídeo de un empleado, me dijo, ¿qué? Sí, lo que tenemos en las manos es un documental, no va a ser un vídeo de 2 minutos. Y me dijo, ¿pero qué? Bueno, vale, vamos a hablarlo, vamos a pensarlo, vamos a ver. Y ya cuando vio que efectivamente había ahí un potencial, me dijo, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué recursos necesitas para poder hacer esto como a ti te gustaría? Y contar con eso fue como, bueno, pues yo voy a hacer esto como haría un vídeo de YouTube, porque es lo que yo sé hacer. Y de repente, conforme fui terminando, dije, vale, pues esto se parece bastante a lo que yo he visto siempre como un documental. Pues nada, hemos dirigido un documental. Pero bueno, así ha sido la oportunidad. Bueno, al final nunca sabes, ¿no? Cómo surgen.
Total. Y es que me hacía un poco, me resultaba curioso esto, ¿no? El cómo creces. Me ha pasado con otras personas que han pasado por aquí, que pues son amigos de hace muchos años, ¿no? Y que a lo mejor les he perdido un poco la pista, tal, y de repente les ves cómo estaban en el punto A y ahora están en el punto B, y ese paso. El Aventuras en Britislandia estaba viendo antes que es de hace 6 años tienes los primeros vídeos. Realmente, sí, más o menos, ¿no? Fue por ahí, 2016 o por ahí, sí, claro. Sí, este año ya hacen los 7. Y además recuerdo también que tuviste como cierto boom con unos vídeos al principio y te reseñaron en el Huffington Post, creo recordar, Marina también, una periodista que, no sé si en el Huffington Post, ahora que lo pienso. Sí, o sea, yo en realidad yo no empecé con el canal de YouTube, yo empecé con un blog escrito Con en el blog. 2015, claro. Cierto. Entonces yo escribí un artículo en 2015 en mi blog, porque yo empecé como, necesito desahogarme, no sé qué hacer con mi vida, esto se me está haciendo bola, y mi madre me dijo, ¿por qué no escribes? Cuando yo me mudé a Reino Unido y tenía todo este choque de cultura España-Inglaterra. Y empecé con el blog escrito. Y uno de mis artículos, yo por aquel entonces, en 2015, finales de 2015, lo que yo hacía era, yo escribía mis artículos y los compartía en grupos de Facebook de españoles en Liverpool, todos los españoles en Reino Unido, yo lo compartía. Y algunos de mis artículos se hacían más virales porque eran en clave de humor, eran rápidos, eran cortitos. Y uno de ellos se llamaba Queridos Reyes Magos, para que podamos volver a casa y nuestra casa siga existiendo, algo así un poco Es melodramático, verdad. potente. Entonces se hizo medio viral y el Huffington Post me escribió, esto fue pues en Reyes Magos del 2015, enero del 2016, y me escribió el Huffington Post y me preguntó si podían repostearlo en su blog, en su página web y tal. Y yo dije que por supuesto sí, y a raíz de eso, con la visibilidad que consiguió en el canal y en las redes sociales de Aventuras en Britislandia, yo me fui a Londres, que ahí teníamos una compañera en la universidad que se llamaba Susana, no sé si te Cierto, acuerdas es que estábamos verdad, con es ella. verdad. Y yo por aquel entonces tenía ya, yo era camarera, entonces yo necesitaba asegurarme que aunque yo estaba en Inglaterra haciendo cafés, yo estaba de alguna manera protegiendo mi futuro cuando yo volviera a España, porque yo quería dedicarme al audiovisual. Entonces le comenté a Susana, tía, estoy pensando en hacerme un canal de YouTube, pero no tengo tiempo para editar todos los vídeos, ¿tú me ayudarías a editarlos, aunque sea de vez en cuando tal? Y entonces ella me dijo, sí, venga, vamos a ir haciéndolos, y así es como nació el canal de YouTube. Al principio no me comí un mojón, fue poquito a poco, hasta que uno de nuestros vídeos se hizo viral, y en cuestión de 3 semanas pasamos de tener 3.000 seguidores a 10.000. Y además se hizo viral, que esto yo no sé si te lo he contado, era un vídeo sobre estereotipos españoles. Sí, lo recuerdo. Pues se hizo viral porque yo confundí, no sé cómo fue, pero yo confundí el flamenco con las sevillanas, de alguna manera. Y la gente empezó a insultarme de una manera bestial en los comentarios. Pero el algoritmo de YouTube entendía que mi vídeo estaba generando engagement. No entendía qué tipo de engagement era. Entonces a mí me decían, quémate en la hoguera, no vuelvas nunca a España, te odiamos, no sé qué. Y el algoritmo de YouTube en plan de, oh, cómo mola tu vídeo, lo pongo en inicio. Y eso hizo que lo petáramos en muy poco tiempo. Y ya pues de ahí pues fuimos creciendo. Durante unas semanas yo le pedí a Susana, por favor, modera tú los comentarios porque estoy a punto de tirarme por un puente y creerme todas estas cosas, que es el peligro de usar tu cara dentro de redes sociales. Pero también nos permitió crecer mucho, aprovechar lo que tienes que hacer en redes cuando uno de tus vídeos funciona o un contenido funciona, es seguir publicando, no tardar mucho en publicar y darle a tu público un poquito de cosas, contenido similar a lo que lo ha petado. Eso es como, bueno, se estoy desvelando aquí. Bueno, en realidad es algo que yo creo que es bastante, que se sabe. Entonces, aprovechamos la ola, seguimos produciendo. Además, llegó el Brexit, entonces había muchos comentarios de españoles un poco que no sabían, entonces aprovechamos el Brexit para generar más contenido y empezamos a escuchar mucho más. Y por eso crecimos hasta llegar a los 20.000 seguidores. Lo que pasa que luego yo volví a España y ya no sabía muy bien cómo linkar Aventuras en Britislandia a ahora vivo en España, ¿qué te Claro. cuento? ¿Sabes? Y también que a mí no me apetecía hablar ya de Inglaterra. Yo empecé a trabajar en la tele al volver y yo tenía otra vida, tenía otras cosas que quería contar. Y bueno, pues me ayudó un montón porque gracias a hacer el canal de YouTube, empecé a trabajar en redes sociales y a entender en los early days, por así decirlo, de lo que luego sería. Bueno, en realidad en 2015 ya había muchos youtubers que se dedicaban a ello, pero no era tan boom en España, por así decirlo. Y bueno, me permitió eso y luego gracias al canal de YouTube pues conseguí cierta visibilidad para que mi currículum llegara a la tele y dijeran, venga, vamos a contratarla. O sea que me vino bien.
Es que es verdad que en hace 7 años, una cosa así, lo de los vídeos, videoblogs, blogs de viajes y demás, estaban como muy de moda, y si conseguías meterte en esa rueda, te podía ir bien, ¿no? Ahora es verdad que ya está como trilladísimo, ¿no? Y estamos ya cansados y todo el mundo parece que tiene un Instagram, TikTok o tal de viajes, pero en ese momento era como justo el caer ahí y caer además de pie, porque era lo que se estaba buscando, y te funcionó muy bien. Es que sí que recuerdo que de repente tenía como algunos amigos que te seguían, o digo, y esto de cómo puede, era curioso, ¿no? Y luego que también dentro de los videoblogs de viajes, caer en lo cotidiano es lo mejor. O sea, ningún vídeo me funcionaba mejor que a lo mejor ir a un supermercado en Reino Unido. Y la gente flipaba. O yo qué sé, las cosas más cotidianas que tú dices, pero en serio, ¿cómo hacer un desayuno británico? Que sí, te juro. O cómo se recoge la basura. Wow, ¿sabes? Porque en España la recogen todos los días, en Reino Unido o Claro. en mi pueblo la recogían una vez a la semana. No hace tanto calor, no hace falta gastar tanto. Entonces, bueno, pues sí, ese tipo de cosas que eran chorradas eran las que más interés generaban. Entonces, bueno, pero yo también creo que hoy en día hay espacio para los creadores de contenidos en relación con viajes y demás. Ah, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay mucho más, hay muchísimo Claro. más y al final es un sueño, todo el mundo quiere ser influencer y bueno, pues hay que diferir un poco entre ser influencer o crear contenidos con un poco de, no sé, de criterio y no solo por el hacerte famoso. Que al final... Bueno, ahora que dices criterio, antes me decías fuera de micro que uno de los problemas de este trabajo de creación de contenidos, que también es un concepto que siempre me resulta como muy abstracto, que es esto de creación de contenidos, ¿no? Porque al final parece que todo es contenido, ¿no? Y luego muchas veces es muy específico lo que hace cada cual. Pero bueno, me decías que uno de los problemas es lo poco que se valora, ¿no? Y que parece que cualquiera puede hacerlo, que bueno, pues a lo mejor con trabajo y con estudio y con esfuerzo y prueba de error, cualquiera puede hacerlo, pero que no es tan fácil y que requiere estar ahí todo el día mirando estadísticas a ver si funciona, no, tal. Sí, primero, la creación de contenidos, yo creo que la definición a la que yo he llegado como más cercana para explicar a qué hago es, dentro del sector audiovisual, es saber un poco de todo sin ser experto de nada. Pero luego es verdad que hay diferentes áreas en las que al final te acabas especializando un poco porque te gustan. Dentro de los creadores de contenido, yo creo que está como mucho más reconocido los creadores de vídeo porque es el formato que ahora mismo las redes sociales demandan más. Y yo Puede también ser, es el claro. formato en el que más cómoda estoy. Pero yo como creadora de contenido hago desde las fases de briefing, de me llega un pitch, o incluso hay veces que hago yo el pitch y desarrollo el briefing, o sea, me llegan unas necesidades de marketing, pues mira, necesitamos llegar a tantas personas para esta campaña, tenemos este presupuesto y es en este target local, este es nuestro grupo, nuestro target audience, o sea, escoger un poco las necesidades y transformarlas en un concepto audiovisual. Y luego, además, yo en mi trabajo estoy presente en todas las fases de producción, desde que necesitamos un poco el brainstorm de qué consiste la campaña, va a ser un blog, porque no todas las campañas son de vídeo, van a ser de fotos, van a ser formato podcast, qué es lo que necesitamos. Y a mí, como me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho mi trabajo, soy muy curiosa, entonces voy consiguiendo lo que necesito para hacer cada cosa, un poco como si fuera yo mi autónoma, de qué necesito para hacer cada proyecto. Y puedo hacer desde el guión hasta el seguimiento de después de que se haya hecho la campaña, incluso durante las funciones un poco más de community manager. Es verdad que cuando trabajas en una empresa hay expertos en diferentes áreas que te van acompañando. Dentro de Celonis tenemos el equipo de redes sociales, el equipo de vídeo, que por cierto me han ayudado y me han apoyado muchísimo también en la elaboración del documental. Y bueno, pues es un poco, creadores de contenido yo lo veo como así. Pero luego también están los influencers, que también cuentan un poco con el apoyo que yo cuento como empresa en sus representantes y las agencias para las que se dedican, que en muchas ocasiones tienen las tareas que yo tengo, por ejemplo, al trabajar para una empresa. Eso en cuanto a los creadores de contenido. La otra pregunta no me acuerdo qué era, Sergio. Eso es una chapa tremenda. Pues yo también me he perdido ahora un poco con eso. Sí. Lo del intrusismo y que todo el Sí. mundo puede hacerlo, sí. En realidad también es un poco eso, que parece que como las tecnologías y los medios para poder llevar a cabo mi trabajo están tan al alcance de todo el mundo y al final muchas veces las empresas y sobre todo las que son más pequeñas tienen en la cabeza todavía esta idea preconcebida de mi primo me lo puede hacer gratis,
pues no se valora tanto a los creadores profesionales que a lo mejor venimos de haber hecho la carrera de audiovisuales o los grados medios o las FPs o simplemente de ser freelance o gente que se dedica al audiovisual, que somos profesionales y que sabemos hacer vídeos o fotos no solo con un móvil, que está muy bien hacer fotos con móvil, pero tener la versatilidad de saber trabajar con otros medios y saber escalar lo que necesitas para determinadas producciones hace falta. Yo no me imagino una campaña de Netflix hecha con un móvil, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el peligro, que al final parece que todo el mundo puede hacerlo. Yo creo que no. Hay gente que no disfruta para nada de estar en todas las fases de producción, porque al final tienes la cabeza en 20.000 sitios a la vez, eres project manager, Total. a la vez que eres guionista, a la vez que eres productor, a la vez que eres filmmaker. O sea, tú estás en un rodaje y eres muchas cosas a la vez. Y no todo el mundo vale para ello, es igual que no todo el mundo vale para producción o para otra serie de cosas. También tienes que saber apoyarte mucho en los demás y delegar. Es decir, yo cuando he dirigido grabaciones, yo cuento con los realizadores y con el equipo de vídeo que tiene ese conocimiento más técnico de cosas que yo no tengo. Por ejemplo, hablamos de lentes, yo te sé decir lo que quiero. Y más, además yo trabajo en inglés, pero he estudiado en español. Eso poquito se habla, pero si a mí me hubieran dado las clases de realización en inglés, yo habría tenido la vida mucho más sencilla en el último año, también te digo. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensas? Pues porque cuando tú te pones a trabajar, por ejemplo, en Celonis yo lo he vivido sobre todo, las producciones internacionales, cuando tenemos que contratar una agencia externa y yo digo, me preguntan, ¿qué equipo quieres? Por ejemplo, yo me reúno con el equipo de vídeo y yo les digo, pues mira, quiero esta profundidad de campo, este tal, este cual, y de repente me empiezan a hablar de lentes o de equipos o de tiros de cámara o de planos. Claro, Vale, claro. plano secuencia, yo me lo sé en español, plano medio, plano americano, o estás en un rodaje y le quieres decir a alguien como, hazme un cenital, y de repente dices, ¿cenital? 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 ¿Cómo se dice esto? ¿Por qué no tengo las herramientas en inglés? Y es tan básico como, a lo mejor le quiero, hay palabras que, por ejemplo, el traveling, gracias a Dios, lo hemos cogido en inglés y lo hemos traído al rodaje, pero hay otra serie de cosas que cuando yo me tengo que hacer mi escaleta o mis guiones o lo que sea, o mi planificación simplemente, y yo tengo que hablar con el equipo de realización o con el equipo de vídeo y me empiezan a hablar de planos, digo, por favor, ¿por qué esto lo sé en español? Es que tardo más y lo pones en Google Translate y te traduce tal cual, pero muchas veces no sirve, Claro. no es el mismo nombre. Entonces, bueno, Sí, me he ido un poco, pero... Contrapicado, por ejemplo, puede ser algo como súper extraño. Sí, y todavía a día de hoy yo es algo que, bueno, les digo muchas veces, I'm sorry, I'm Spanish, esto yo, o sea, bastante tengo con haber aprendido inglés, pero es que el inglés que yo aprendí era de escuelas o de la vida, nadie me enseñó cómo decir, por favor, tírame un contrapicado desde aquí. Pues ya está, te entiendes, le dices así y haces así con las manos, es que se me olvida que es un podcast, inclinas un poco la mano hacia arriba, hacia abajo, tal cual. Al final te acaban diciendo, this is what you want. Oh, yes, perfect, perfect. Y te dicen ellos el nombre del plan y tú dices, ok, this. Pero bueno, es un poco eso, sí. Y antes has dicho una cosa, cuando nos hemos perdido con el tema de las redes sociales y tal, y me he quedado con una duda, que es verdad que tú controlas más de esto que yo, que has comentado el tema de los influencers y tal, y no sé hasta qué punto los influencers son como, entre comillas, un puesto de trabajo y no una marca en sí, ¿no? Casi como una empresa, por así decirlo, ¿no? Como una especie de marca extraña de generar contenido, o no sé muy bien cómo llamarlo. Es un poco como los actores. Tú, por ejemplo, estás preparando una película y sabes que quieres a Penélope Cruz. ¿Por qué? Porque la has visto trabajar, porque sabes lo que puedes esperar, porque sabes que va a vender tanto, porque además le quedan bien este tipo de roles y de tal y de cual, o podéis luego hacer una campaña de colaboración con marcas durante la premiere y tal y cual. Pues los influencers es un poco igual. Sí, son marcas y son creadores a la vez. Es la elaboración de la marca personal, son un poco todo. Pero en el fondo yo muchas veces cuando pienso en ellos es como cuando tú cuentas con un actor o una actriz para determinados personajes o no. Sí, Penélope Cruz es una marca en sí, pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero a la vez es simplemente su trabajo. O, por ejemplo, a mí no me llamarías para ser fontanera, pero Oye. no sabemos todavía, ¿no? Quizá. Pero sí que es verdad que cuando trabajas en redes sociales y te tienes que diferenciar, hablan mucho de esto de la creación de la marca personal. Creo que los influencers, su personalidad y su forma de comunicar se convierten en elementos de la marca personal. Y aquí es muy difícil y muy peligroso, o sea, no muy peligroso, pero tú cuando haces una marca
Y es una de las cosas que a mí más me gusta, la creación de la marca personal. Tú elaboras como tu manual. Todas las empresas tenemos un manual de branding, ¿no? Con tu lenguaje, tu logo, los colores, qué palabras no dirías, qué palabras sí dirías. Pero muchas veces los influencers no han hecho, o sí lo han hecho quizá, no lo sé, pero a mí me da la impresión de que no todos han hecho ese trabajo de análisis, de pararse, porque muchas veces te haces influencer por equivocación o sin haberlo querido. Porque confundes sevillanas con flamenco. Porque confundes sevillanas con flamenco y lo único que tú estabas haciendo era hablar a una cámara desde tu casa. No te estás dando cuenta de que tu educación, la forma en la que tú hablas, el idioma en el que tú hablas ya conforman los elementos de una marca, porque tú tienes unos referentes y tienes una forma de vestir y tienes una forma de expresar y de mover las manos que ya te están convirtiendo en un lenguaje, O sea, yo cuando hice Aventuras en Britislandia diseñé la portada de mi canal de YouTube desde la intuición. Claro, luego me di cuenta de que lo había hecho en blanco y rojo, los colores de la bandera de Inglaterra, de la parte de England, ¿no? Que son rojo y blanco. Entonces, al final es como, vale, muchas veces es intuición, pero ya estás eligiendo determinadas cosas que sí, conforman tu marca personal. Y también creo que, y esto voy a sonar a casposa un poco, pero muchos influencers son gente muy joven que no se paran a analizar todo esto. Y luego a la hora de, que a mí me pasó en su día también, cuando de repente quieres diferenciar Emma personaje de Emma creadora de contenido o youtuber o influencer, si tú has depositado toda la carne del asador en tu canal de YouTube, ¿qué te estás guardando para ti en tu intimidad? Que es un poco también lo que les pasa a los actores que dan su personalidad a un personaje y luego se vuelven a su casa hechos una mierda porque en el rodaje han tenido que tratar sentimientos muy duros y no han sabido cómo separar el personaje del actor, ¿no? Entonces, es importante que tengas en cuenta que cuando tú estás creando una marca, yo estoy segura de que Dulceira no te habla igual a ti en una rueda de prensa que a su madre cuando le está pidiendo la receta de las croquetas. O sea, eso es así. Claro. Pero no todos los influencers tienen esa madurez de ser capaz de separar y luego, pues bueno, conforme van creciendo, intentan ser más conscientes y potenciar aquellos elementos de su personalidad que funcionan bien en redes. Bueno, quizá lo que dices, que creo que tienes bastante razón, también tiene que ver un poco una cuestión generacional, ¿no? Que quizá los influencers de 20 y muchos, 30 hacia adelante, no tienen las tecnologías como algo casi de su propia naturaleza, ¿no? Sino que han ido aprendiendo poco a poco según les llegaron. Sin embargo, los más jóvenes es que es casi un órgano más vital que tienen, ¿no? Entonces, entiendo que les cueste separar lo que es la vida terrenal de la vida digital. Claro, no, al final tú y yo, ¿te acuerdas? Realización televisiva lo hicimos con cámaras analógicas. Claro, sí. Y estábamos hablando de 2014 o 2013, ¿sabes? Claro. Que esa tecnología estaba obsoleta y ya no se utilizaba. Pues yo no sé, si fuéramos hoy en día una escuela de audiovisuales, estoy segura de que no, bueno, a lo mejor en la Complutense sí, pero en otras facultades... Saludos a la Complutense. Saludos, tenéis muchas cosas buenas, pero los equipos no necesariamente. A lo mejor hoy están utilizando otro tipo de tecnologías, pero sí que es cierto que, bueno, la democratización tecnológica te permite eso también al final. Yo creo, el otro día vi un TikTok que me pareció graciosísimo, que era un trend de una madre le preguntaba a su hija de 3 años cómo se hacía hablar por teléfono y en lugar de hacer el gesto que nosotros haríamos de coger el índice, o sea, el meñique y el pulgar y ponérnoslo a la oreja, hacía como deslizando una mano con la pantalla, o sea, como el gesto totalmente generacional de cómo la comunicación no verbal está cambiando, porque la comunicación no verbal responde a los elementos tecnológicos que conforman nuestro imaginario, ¿no? Entonces, al final, todo va evolucionando, evidentemente. Y bueno, es que me enrollo como las persianas, Sergio, tú córtame, por favor. Pues es que además me estaba acordando de una anécdota que leí hace tiempo, no recuerdo dónde, yo creo que fue un artículo incluso que alguien escribió, que no sé si era un guionista, un escritor, que decía que se había encontrado con un problema a la hora de dirigirse a según qué generaciones con las historias, porque había contado a sus hijos pequeños la historia de Hansel y Gretel, que dirás, pues, que es una historia como súper normal, ¿no? Que no van a entender. Y de repente, uno de los niños preguntó, ¿y por qué, si se perdieron en el bosque, no llamaron a sus padres con el móvil? Joder. Y de repente se le fue la historia a la mierda, porque, claro, ¿cómo puedo continuar yo esto, no? Si de repente mis hijos me han volado en la historia, no puedo continuar.
Y es verdad que, claro, a la hora de dirigirnos, incluso y en redes sociales te ocurrirá, ¿no? Que tienes que saber muy bien a qué público te estás dirigiendo, porque es que la brecha generacional es brutal, o la brecha cultural o cualquier brecha con la que te encuentres. Parece muy Sí, interesante. eso es bestial, ¿eh? Porque además muchas marcas, y ya no hablo de mi trabajo en Celonis, hablo de mi experiencia profesional en general trabajando en redes, es que cuando tú estableces a quién nos dirigimos, un target audience es a cuanta más gente mejor. Eso es un error enorme, garrafal. Un vídeo no funciona igual para todo el mundo. Es más, un vídeo tiene un propósito. En el momento en el que intentas darle 5, ya la has cagado con tu vídeo, porque no vas a intentar ir mal a todos, poco, mal. Eh, y al final el saber muy bien el lenguaje de la generación en la que estás hablando, en un entorno tan cambiante en el que los trends duran 3 días, es exasperante y es agotador, y por eso yo muchas veces creo que el trabajo en redes sociales está bastante más infravalorado de lo que debería, porque al final la vida útil de un contenido que a lo mejor te lleva tiempo producir son 12 horas. Es que es muy poco tiempo. Claro. Entonces, bueno, tener cuenta a quién te diriges te facilita mucho el entender muy bien el idioma en el que tienes que hablar. Y luego yo creo que los creadores de contenido que trabajamos solo o sea, por ejemplo, los que trabajamos en empresas, tenemos muy dentro de nuestra cabeza el branding de nuestra empresa. Entonces, al final, como que interiorizas mucho el lenguaje que tienes que aplicar y demás, y ya pues es un poco ir educándote a, yo qué sé, a cuál es tu target audience y las palabras y un poco lo que puedes hacer, pero es un trabajazo que alucinas. Y ya si trabajara yo encima para varias marcas, el trabajo es mayor. O sea, las agencias Claro. de comunicación que tienen varios clientes es como, ahora estoy escribiendo para Coca-Cola, ahora estoy escribiendo para, yo qué sé, otra marca, ahora tal. Entonces tienes que ir como cambiándote el sombrero mientras que estás respondiendo en redes sociales. O sea, la tarea de community manager es un estrés que no se valora lo suficiente. Yo ahí lo dejo. Y bueno, no sé cómo lo manejarás tú, ¿no? Pero el tema, claro, las notificaciones que te llegan todas, al final tienes que estar atento a los comentarios, a los likes, a los tal. Yo alguna vez que lo he hecho en empresitas más pequeñas, que lo tienes todo en tu móvil y es como, por favor, parad, que esto funcione mal para que me dejéis en paz, porque tengo que estar como a 1000 cosas, las publicaciones a las horas, a tal, al final es un trabajo muy bestia. Regla número 1 de cualquier community manager, pide un teléfono de empresa. Sí, ¿verdad? Por muchas razones. Y si te dicen que no, justifica que lo necesitas por motivos de seguridad. Porque si por lo que sea a ti te roban el móvil, o sea, si tú trabajas desde casa la cosa cambia, pero bueno, es un móvil que tú dejas en tu casa. Pero si tú trabajas en la oficina, el móvil se queda dentro de la oficina. Si te lo roban es responsabilidad de tu empresa. Pero si tú te vas con tu móvil a casa donde están las redes sociales para las que trabajas, Claro. tú eres un riesgo constante para la empresa. Entonces, sí, si te dicen que no, justifícalo por ahí. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo no soy community manager. A la hora de generar contenidos sí escucho las audiencias y sí escucho lo que funcionan, pero como que he crecido un poquito más, entonces en la escala podríamos decir que soy social media manager, bueno, no, más creadora de contenidos. Entonces sí tengo que escuchar cómo han funcionado mis contenidos, pero dentro de la empresa, por ejemplo, hay un departamento de redes sociales que me va haciendo consciente de cómo funcionan. Sí que es cierto que, bueno, yo también llevo las redes sociales mías y también estoy muy activa y me gusta ver qué funciona y qué no, pero hay veces que el estar escuchando activamente todo el rato no es producente, porque necesitas que haga un pozo, necesitas un poco que el vídeo pare, si está funcionando muy bien, sí, obviamente necesitas ir respondiendo a los comentarios, porque además eso funciona con el algoritmo y demás, pero para eso están los community managers. Déjales que ellos hagan su trabajo y tú date un pasito para atrás, espérate y luego obtiene el overall, como la vista en general de qué ha funcionado. Por ejemplo, en YouTube necesitas que pasen unos días para que te aporte un buen análisis de datos y tú puedas extraer de ahí mogollón de información. Pero olvídate un poco del contenido, deja que respire, tú ya has hecho tu trabajo, confía en él y deja que todo el plan ruede para luego extraer la data y obtenerla. Y si encima es que si lo tienes en tu móvil te puedes... Es una imagínate, locura. cuando yo me hice viral que me estaban insultando todo el día, tú imagínate lo que hubiera sido, bueno, que en ese momento sí era mi cuenta personal y yo sí lo tenía en mi móvil personal, pero yo me desbloqueé, me quité la aplicación de YouTube en el móvil y le dije a Susana, por favor, contrólalo tú, porque imagínate lo que es ir caminando por la calle y tener un comentario, ojalá te queme en bruja, no vuelvas a tu país, te odiamos. Tío, pues al final obviamente te condiciona a la hora de ser un ser funcional, no sé, es lógico.
No, sí, y luego el bombardeo continuo, ¿no? De notificaciones, de tal. A mí es verdad que, claro, yo son cuentas diminutas, ¿no? Entonces, pues lo tengo que llevar en mi propio móvil. Pero sí que es muy agobiante que tienes la ansiedad por las redes sociales de las que muchas veces se habla, con esto es brutal. Y ya un poco, bueno, casi llevamos aquí una hora de charla. Tenía como más cosas apuntadas, pero bueno, sí que, porque lo has comentado varias veces, el mundo de actores, que también hay una parte de Emma, actriz, que está por ahí. No sé si últimamente has hecho algo de teatro, de... Sí, bueno, es algo que nunca me desvinculo. Al final, como tú sabes, yo me formé en las dos cosas, comunicación audiovisual y arte dramático. Hace poco estuve, bueno, toco con una banda que tengo con mi familia. Entonces, pues sí que he hecho varios bolos, hemos cantado, pues sí, hemos hecho bolillos así pequeños, que eso pues como que te quita ahí un poco el gusanillo. Pero como actriz, sinceramente, desde que empecé en Celonis, yo creo que la última vez que actué fue justo el mes que yo entré en Celonis, que ya tenía un bolo y lo terminé, pero es que no me da la vida en realidad. O sea, sí que es Claro, cierto que sigo un poco como actriz en mis redes sociales y demás. Y luego todo lo que yo hago se alimenta de haber estudiado teatro. Todo. O sea, al final hay una sensibilidad que está despierta en mí gracias a haber estudiado teatro, que parece una cosa así como súper etérea y, no sé, espiritual, pero no, es verdad. El haber estudiado teatro me ayuda a enfrentar los contenidos y las entrevistas desde un lugar mucho más humano y mucho más real. Y de hecho es algo que se valora muy positivamente tanto en mi empresa como que yo me he dado cuenta de que es mi elemento diferencial a la hora de generar contenidos, que cuando yo me planto delante de un entrevistado, yo no solo le estoy viendo como personaje, estoy viendo un poco todos los elementos que conforman el por qué se mueve, cómo se mueve. Le estoy haciendo un escáner de su comunicación no verbal, de dónde hay tensiones, de por dónde me respira, de si un día está nervioso, qué puedo hacer para romper el hielo, como ejercicios que habría utilizado en el arte dramático, sí, era ahí perfectamente, y un poco dirigirle como yo dirigía a los actores antes, de vamos a ir guiando, pues porque al final no dejan de ser actores, es que eso es un reto enorme, que yo trabajo con empleados que no son actores y tengo que sacar contenido como si fueran actores, que al claro. final es el reto de los documentales, ¿no? Entonces, bueno, sigue por ahí un poco mi Emma actriz. Nunca digas nunca, o sea, yo no descarto volverme a dedicar a ello para nada porque me fascina, pero sí que es cierto que ahora la tengo un poco desde el terreno de la dirección porque salir a actuar no me da la vida. Porque sí que hiciste, tenía apuntado por ahí, querida tía Ágata, Sí, eso hace no fue. mucho, ¿no? Bueno, justo antes de entrar en Celonis, que el que te digo, el último bolo que hice antes de que me contrataran en Celonis, porque ya había hecho los ensayos, ya estaba. Entonces, Querida tía Gata fue un microteatro, bueno, más como un microteatro de una media hora o así, que escribí el guión y era como un concierto teatralizado de lírica con una transición narrativa que había escrito yo de unas cartas y con un mensaje súper feminista y muy de acercar la música pues a gente joven, sobre todo. Y esa obra la estrenamos el 8 de marzo de 2020. A los 3 días nos confinaron por la pandemia y luego lo dejamos ahí hasta el 2021, que ya pudimos retomar algún bolo y yo, pues cuando me di cuenta del tiempo que me cogía y que me quitaba, no que me quitaba, pero al final el trabajo en donde yo estoy ahora mismo pues era tan demanding, o sea, es mucho trabajo que dije, mira, es que no me da tiempo a ensayar, no me da tiempo a encajarme con los Claro. horarios de mis compañeros, que al final sí que se dedican más activamente al mundo del espectáculo y sí que tenían esa flexibilidad que te permite pues estar en un sitio, en otro tal, pero al final no me daba la vida. Y sobre todo los viajes, que dentro de mi trabajo, y eso tú lo sabes, viajo mucho, muchas veces. Entonces, si de repente cierran un bolo, yo no te puedo garantizar que no me vaya a salir un viaje a Kosovo, como me salió hace un año justo. Entonces, bueno, pues al final me suponía un poco de estrés el tener que estar dejando un proyecto que me gustaba y ya les dije, chicos, seguid sin mí, el texto si queréis lo podéis utilizar, que yo lo escribí para que tuviera vida y bueno, ya te digo, nunca digas nunca, me gusta mucho actuar, me lo paso muy bien y bueno, pues está ahí, vive en mí. Como Teatro Sol también, otro proyecto que se quedó ahí, que también volvemos una vez más al tema de las oportunidades. Al final también surge un poco por aventuras en Britislandia, el aprender tu inglés, el darte cuenta de que puede servir el teatro una forma para canalizar clases de inglés, que era un proyecto también muy chulo. Sí, de hecho, Teatro Sol nació, no sé si te acuerdas, en cuarto de carrera. Sí, sí. Porque Teatro Sol nació como una compañía de actores universitaria que yo lo utilicé a la vez como mi TFG.
porque yo dije, me pregunté, es verdad. En audiovisuales yo pregunté, oye, ¿me dejáis hacer un TFG de dirección de actores? Y me dijeron, no. Dije, vale, pues entonces voy a hacer un documental de cómo dirijo actores y así aparte puedo aprovechar las dos cosas. En tu cara. Toma. Y así nació Teatro Sol. Y luego, pues sí, cuando volví de Inglaterra, un poco en este periodo entre trabajo en la tele, no trabajo en la tele, tal, cuando terminé en la tele retomé Teatro Sol, que era la marca que yo había montado antes de irme a Inglaterra, y dije, bueno, ¿cómo puedo rentabilizar esto? ¿Cómo puedo convertirlo en mi modo de vida? Venga, vamos a dar clases de teatro en español y en inglés para gente que no necesariamente quieren ser actores, sino utilizar el teatro como herramienta para desbloquear y para aprender a comunicarnos y un poco de oratoria y demás, y sobre todo el inglés como el teatro como herramienta para aprender inglés. Y tuvo bastante buena acogida, lo que pasa que ya llegó un punto en el que tiraban mucho de mí, no me daba lo suficiente como para poder vivir y dije, mira, cerramos el vagón del emprendimiento porque ahora mismo no puedo más. Y menos mal, porque esto fue en junio de 2019, justo antes de la pandemia, imagínate lo que me habría pasado. Y además es que fue como junio de 2019, cierro Teatro Sol, dejo pasar todo el verano, intentar ver qué quiero hacer y en septiembre de 2019, no, en octubre de 2019 o así, empecé a trabajar en el Real Instituto Elcano, que ahí estuve 1 año y medio llevando las redes sociales y la comunicación digital, o sea, como asistente de comunicación digital, y gracias a eso ya me metí profesionalmente y ya no he salido, ya no he vuelto a estar en el paro. Entonces ha sido como, bueno, Teatro Sol estuvo, no digo que nunca vaya a volver, de hecho a mí me encantaría poder volver a hacerlo en el futuro porque es que lo disfrutaba muchísimo. Pero sí que ahora, pues bueno, la pandemia y todo fue como guiando un poco mi camino. Mira, la comunicación digital, mira que la gente necesita esto, necesitamos comunicarnos en la distancia, ¿qué podemos hacer? Pues un poco por ahí. Y me gusta, porque a mí la comunicación es lo que me gusta en el fondo. Se te ve, se te nota. No, es verdad, además es que siempre estás haciendo como cosas de vídeos, porque luego también tienes tu canal de YouTube, que ahora lo tienes también un poco apartado, entiendo, por falta de tiempo. Tienes tu blog de aventuras en Britislandia, creo que continúa. No, perdón, es Aventuras en Britislandia es tu canal de YouTube, aunque también es Emma Muñoz Descalzo, y tu blog actual es Vivo Despeinada. Sí, bueno, ahí estuve escribiendo un tiempo, También... pero ahora realmente lo único que hago es subir contenidos un poco a Instagram y voy a retomar YouTube. No sé cuándo, pero dentro de no tanto. Entonces, ahora mi intención es, con el tiempo, es lanzar mi marca personal, de eso que hablábamos antes, de Enmísima, que es como me puede encontrar todo el mundo en redes sociales, como forma de unificar un poco todo lo que he ido aprendiendo en el tiempo. Y sobre todo lo que estoy haciendo un montón es sacar contenidos, tanto vídeos en Instagram como en TikTok como en YouTube. Y bueno, me encanta escribir, así que tengo el blog de Vivo Despeinada que nació un poco como, vamos a escribir aquí los poemas que he ido escribiendo en el tiempo, vamos a ver qué tal, pero ni siquiera he pagado el dominio, o sea que es un poco como... Estoy por darte el gusto. Por darme el gusto, por desahogarme, hago tiqui tiqui, dejo ahí mis pensamientos y me voy a hacer la compra, un poco así. Oye, eso también está bien, ¿no? Al final el crear, no con el objetivo de petarlo ni de hacerte viral, sino, oye, es que me gusta, lo disfruto y lo dejo aquí y ala, pues aquí se queda, ¿no? Sin buscar siempre algo, que parece que necesitábamos crear y construir por un objetivo. No, también es porque lo disfruto y punto, ya está, no hay más. Sí, ese es un melón enorme, porque al final cuando tu hobby es tu trabajo, tienes que tener ratitos de crear sin que se produzca, o sea, de crear para ti, para disfrutarlo tú, que es un poco lo que ahora pretendo con mis redes sociales y quiero ver si eso funciona o no también, pero, y de hecho yo este año, bueno, el año pasado, en 2022, empecé a escribir un diario para mí, en papel, de hecho, para que no esté digitalizado, porque necesitaba darme el placer de... A mí me gustaba escribir. ¿Por qué he dejado de hacerlo? Porque en el digital siempre estoy esperando el feedback de los demás. Es agotador. Claro. Y al final te dedicas a ello de manera profesional. Tengo una amiga que le encanta crear contenidos y cuando nos vemos está fascinada y yo muchas veces estoy súper quemada. La diferencia que yo vivo de ello y ella no. Entonces, a las dos nos fascina. Pero claro, cuando tu pasión es tu profesión, ojo, tienes que darte el gustazo de crear a veces solo por ti y hacerlo mal. En lugar, como empezábamos la entrevista con el profesor de la universidad, hay veces que hay que crear mal para vivir mejor antes de esperar todo mejor. Y además te digo una cosa, los vídeos o las cosas que saques en redes que tú piensas que son auténticos, yo qué sé, como pufos, está fatal, no sirve de nada, es que esto es una mierda, es lo que mejor funciona en redes siempre, porque es cuando estás libre, cuando no estás pensando en los demás, cuando estás pensando en ti, y eso se nota. Entonces, al final, pues
creo que es importante dedicarte a crear. Si te gusta, pues lo que sea, hazlo sin pensar, hazlo y ya está. Tengo un amigo que nunca me escucha, que es Max, y que tiene una frase muy buena que dice que si cuando él es guionista y dice, si alguna vez me dedico a vivir del guión, que es su hobby, entonces me tendré que buscar otro hobby. Total. Voy a necesitar otro hobby porque no puede ser mi hobby y mi trabajo a la vez, necesitaré otro. Y eso, creo que muchas veces lo pienso y digo, es que tiene toda la razón el maldito. Bueno, pues ha sido una charla genial, además hacía mucho tiempo que no nos veíamos, aunque esto ha tenido que ser al final por circunstancias online, pero te agradezco mucho este ratito. Muchísimas gracias a ti. Ya sabes, soy una chapas, o sea que yo encantada de venir a charlar contigo cuando quieras. Pero esto es lo mejor, cuando haces un programa de radio, podcast, si la gente habla, si la gente es que es lo mejor, porque yo no tengo que hablar, tenéis que hablar vosotros, así que te lo agradezco mucho. Qué bien, ser chapas me ha servido de algo en la vida. Claro. Bueno, recordamos una vez más dónde se puede ver el documental o cómo podemos encontrarlo. Sí, yo creo que ahora mismo podéis encontrarlo tanto el tráiler como la versión completa en YouTube. Si ponéis Meeting Modester lo vais a ver fijo, pero bueno, es de la cuenta de Celonis. Y si os metéis en LinkedIn y busquéis la página de Celonis también lo podéis ver, pero bueno, seguramente ahí quedará sepultado en cuanto sigamos subiendo contenidos nuevos. O sea que YouTube, Meeting Modester de Celonis. Perfecto, pues ahí lo recomendamos que le echen un vistazo y nada, a ti pues ya te engañaremos para otra ocasión. Repito, será dentro de un tiempo porque voy a empezar a hacer menos podcast por falta de tiempo, un poco lo que hablábamos antes, pero sí, seguro que te volvemos a engañar para que nos cuentes otros proyectos y tu nueva marca personal y este tipo de cosas, porque también me parece muy chulo, ¿no? Al final estamos hablando también de contar historias, no solamente desde el cine o desde la escritura y demás, sino también desde los medios digitales, ¿no? Que a veces parece que simplemente pues son la chorrada de escribir un post. No, es que también estamos contando historias y estamos contando mucho más. Así que te agradezco mucho esta charla. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta otra y un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao, chao. La última desiderata con Sergio Béliz.